Hola, buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a empezar inmediatamente porque estamos un poco atrasados. No, atrasados. Pero empezamos un poquito más tarde con el problem, que no fue problem, pero se solucionó. ¿Ya? Entonces, yo les quería recordar a los de la iglesia, porque los que me ven ahora por online o por lo que me vean, eh, hace ya casi 2 años, como pasa el tiempo, en enero del 2019, en una prédica, yo le dije a nuestra iglesia, a los que estaban ahí, que todavía no nos encerraban, porque en enero de 2019, acuérdense que nos encerraron el 20, ya, en marzo, por ahí. El Señor me dijo que le dijera a la iglesia, prepárense. Y me dijo 3 veces, y yo dije, y se los dije, el Señor me dijo que se preparen, porque vienen tiempos difíciles. Y después en septiembre, que ya se los conté, que ya ahí todos lo saben, ¿no es cierto? Me avisó en 1 de septiembre, por ahí el principio de septiembre, que venía esta pandemia, ¿no es cierto? Que venía un mal por sobre todo el mundo, qué sé yo. Por lo tanto, el Señor les avisó a nuestra iglesia con bastante anticipación para que nos preparen. Pero ¿qué significaba prepararse? Porque también hay una prédica después de eso. Y en el fondo es tener una relación con Dios. Eso es prepararse. Y yo quiero leerles un párrafo de Lucas 10, 38. 39 voy a empezar mejor. Ponemos 38, está bien, 38. Dice, aconteció, 10:38, Lucas. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesucristo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estas son las hermanas de Lázaro, ¿ya? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, le dice al Señor Jesucristo. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había elegido María? A los que no se acuerdan, en el 39 dice, y tenía esta hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, estar con el Señor. Eso es prepararse. ¿Se dan cuenta? Y Jesucristo le dice a Marta, estás ocupada. Incluso que uno trabaja para la iglesia y se llena de trabajos y no tiene tiempo para pasar este tiempo a solas con el Señor. Y Él le dice, ¿sabes qué? Una sola cosa te es necesaria. No servirme y atenderme. Una cosa es necesaria. Ven a estar conmigo, como hace María. Y ese es el prepararse, y por eso he sido tan insistente en tener una relación con Dios, escuchar la voz de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la preparación que el Señor nos hizo, y después, ya esto lo he dicho varias veces, hizo que restauráramos el tabernáculo, o sea, que fuéramos a su presencia, etcétera, etcétera. O sea, siempre en la misma línea, porque eso nos hace crecer, eso nos hace santificar nuestra vida, eso nos hace obedecer su palabra, eso nos hace vivir, eso nos hace entender, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que leamos Romanos 6, voy a leer versículo 1 y 2 y después voy a saltar del 18 al 23, porque esto lo leí completo la semana pasada al final de la prédica, pero quiero partir por aquí para retomar lo que estaba hablando, porque es muy importante que entendamos todo esto. Y también para la gente que me apagó, porque hubo gente que me apagó porque lo que prediqué no les gusta mucho a la gente, sobre todo que le han predicado otras cosas, nada que ver que un evangelio de bendición, de que nos
el Señor nos regala casas, autos. Entonces ese evangelio, y que nunca, hermano, nada malo nos pasa, ese evangelio que no es, porque Jesucristo dice otra cosa, absolutamente. Y la gente se enoja y apaga el televisor o lo que esté viendo, ¿ya? Entonces, para todo eso vamos a partir desde aquí en Romanos 6, 1, 2, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, lo que está diciendo aquí, que no debemos pecar. Por eso dice en ninguna manera, por ningún motivo. ¿Por qué? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el morir con Cristo, ¿no es cierto? En este bautismo, es morir al pecado, no seguir pecando. Lo que decía Juan Eduardo cuando oraba recién, que tenemos que ser santos, porque nadie que no sea santo verá al Señor. Tenemos que ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto. En todas partes está eso. Y tenemos ese Espíritu Santo poderoso, que esa es la gracia que nos hace vencer el pecado. Entonces, por eso dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún él? ¿Cómo vamos a seguir pecando si estamos muertos para el pecado? Entonces vamos al 18. Y ahí, el 18 dice, siervos a la rectitud. Vamos a cambiar la palabra definitivamente justicia por rectitud, por hacer bien las cosas, no pecar. Eso es lo que dice acá. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, de la rectitud. Viniste a ser siervos de la rectitud. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, no me vengan que es que somos naturaleza caída, que somos todos pecadores. Dice, estoy hablando como humano, porque yo soy humano igual a ustedes, y ¿por qué? Por vuestra humana debilidad. ¿Ya? A eso le estoy hablando, a los que son débiles. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, así mismo como te presentaste para hacer pecado y hacer todo lo que hiciste antes de Jesucristo, así ahora para santificación, ser santo, presentad vuestros miembros para servir a la rectitud. Esa rectitud que nos lleva a la santidad. Eso dice acá, ¿ya? Entonces, si vamos al 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la rectitud. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Espero que se avergüencen de los pecados que cometían antes de conocer al Señor, ¿no es cierto? Porque algunos se sienten orgullosos y cuentan como anécdotas todos sus pecados. Y no es bueno hacer eso ni ser así, porque nos debemos avergonzar, ¿ya? Porque el fin de ella es muerte. Por eso nos tenemos que avergonzar, porque esas cosas que hicimos antes de conocer a Cristo, lo que nos llevaban era la muerte, y era la muerte espiritual, y también nos lleva a la muerte física, ¿ya? Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, escuchen eso, ahora que habéis sido liberados del pecado, ¿por qué siguen predicando que no estamos liberados del pecado? ¿Se han dado cuenta? Y eso, por eso me apagaron, porque yo estoy diciendo todo lo contrario de lo que dicen la mayoría de las iglesias. O sea, aquí dice claramente que hemos sido libertados, dice, pero es liberado del pecado y hechos siervos de Dios. Siervos de Dios, no del pecado ni de Satanás. Fuimos liberados del pecado y liberados de la esclavitud de Satanás. Entonces tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto, es lo normal de un cristiano. No un cristiano especial, el ungido. No, es lo normal de un cristiano después de Cristo. La santificación y como fin, ¿no es cierto? Como resultado final, la vida eterna. No es nuestro objetivo, no es nuestra meta. O sea, hacemos todo para irnos a la vida eterna. La vida eterna es el resultado de nuestra santificación, de vivir con Dios, de permanecer con Él, como decía Juan Eduardo, de ser como María, que esa es la única cosa necesaria que dice Jesucristo. Marta, ¿por qué te afanas con tu trabajo? Si una sola cosa te es necesaria, permanecer conmigo.
Entonces en el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, de nuevo. O sea, si ustedes siguen pecando, están muertos. No han resucitado, no están siendo el nuevo hombre, la nueva criatura. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva de Dios, cuando nosotros dejamos completamente el pecado. Vamos a Romanos 7, 5 al 6, y después voy a leer del 21 al 25. ¿Ya? El Romanos 7 es un pasaje, del 6, voy a leer, como digo aquí, con dos, pero es un pasaje que todas las iglesias que predican el pecado, que somos pecadores, usan esto. Está entre Romanos 6 y Romanos 8, pero ellos aíslan este capítulo para decir que somos pecadores. ¿Por qué? Porque Pablo dice esto, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, ¿bien? Sí, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que, y aquí esto es lo que se... Pero mire lo que dijo antes. ¿Por qué leí el 5 y 6? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Se dan cuenta? Libres de la ley. Por haber muerto para aquello que estábamos sujetos. Por haber muerto para el pecado. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, ya no más de la carne, y no bajo el régimen viejo de la letra. No bajo la letra, la ley, ¿no es cierto? Así que queriendo hacer el 21, me salté al 21, así que queriendo ya yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. Esto está hablando Pablo sin el Espíritu Santo, por eso que leí lo anterior, ¿ya? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, me lleva cautivo, o sea, peco, porque esto me lleva cautivo, o sea, me lleva preso, me ata para hacer el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando Pablo sin el Espíritu Santo cuando él tenía el problema con su carne. Él no estaba muerto, no había muerto el pecado. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y escuchen esto, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero da gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, si pasamos al 8.1, ¿se acuerdan? Más con la carne a la ley del pecado. O sea, hay una ley de pecado. ¿Qué dice el 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, yo reconozco a Cristo y se me perdonan todos los pecados. Eso está diciendo. No hay condenación. Y escuchen esto, los que no andan conforme a la carne. Hay un pequeño detalle ahí. Cuando tú ya no andas conforme a la carne, porque en la carne está la ley que te hace pecar, más con la carne a la ley del pecado, dice, ¿cierto? Pero aquí dice claramente, los que no andan conforme a la carne, a esos no hay condenación en Cristo Jesús. Cuando dejas la carne, cuando mueres a tu carne, ¿ya? Sino conforme al Espíritu, con mayúscula, conforme al Espíritu Santo, porque Dios pone su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Y escuchen, este 2 es tremendo porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Entonces, la ley del Espíritu Santo, de vida en Cristo, la nueva vida que nos da Él, es una ley superior a la ley del pecado y de la muerte. Por eso que ya no pecamos más, porque tenemos el Espíritu Santo, que es una ley, el Espíritu de vida, que es una ley superior a la que estaba en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si es superior, la vence el pecado. Y yo digo, ¿cómo nosotros seguimos justificándonos que seguimos pecando y seguimos iguales que antes? Si aquí dice claramente que tenemos este Espíritu Santo con mayúscula de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado. Ya no peco más. Y de la muerte. Porque la pena del pecado es la muerte. Entonces, si te libra del pecado, te libra de la muerte. Pero está hablando de muerte segunda, la muerte que uno va al infierno. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, igual a nosotros, como un hombre, ¿no es cierto? A causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, como Él no pecó, en su cuerpo de carne igual a nosotros, condenó al pecado en la carne. Lo condenó, ¿por qué? Porque Él no pecó. ¿Ya? Para que la rectitud de la ley se cumpliese en nosotros. Para que nosotros pudiéramos cumplir la ley. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos cumplir la ley? Por supuesto que la podemos cumplir. Porque hoy día ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¡A Dios! El poder de Dios está en ti para vencer el pecado. El Dios, el que hizo todo, el universo, la galaxia, todo, ese poder está en ti para vencer el pecado. Entonces no nos justifiquemos más y sometámonos a este Espíritu Santo que está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y su trabajo es, lo primero es matar esta carne para vivir en el Espíritu, igual como hizo Cristo. Porque Él vino como hombre para mostrarnos que sí se puede vivir como Él vivió, con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba en Él. Entonces no nos justifiquemos más el pecado, arrepentámonos cada vez que pecamos y digamos al Espíritu Santo: Señor, no quiero traicionarte más, cámbiame, transfórmame, no quiero hacer más este pecado. ¿Ya? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que siguen siendo de la carne, pero tú, al recibir a Cristo y al estar con Él y a pasar tiempo con Él, mueres. Tú participas de su muerte. Dice que nuestro cuerpo quedó en la cruz y fue destruido el cuerpo del pecado. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, no vas a irte al cielo y estar en la vida eterna con Él. Si el pecado es muerte, tienes que abandonar el pecado. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse. ¿Cómo me ocupo? Pasando tiempo con Él. Si una sola cosa te es necesaria: María, Juan, Pedro, Paul, qué sé yo, todos los nombres. Es para todos nosotros. Una cosa te es necesaria: es pasar tiempo para depender de Dios, permanecer en Cristo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La paz con Dios, esa paz que Cristo trajo, paz con Dios, porque reconcilió al hombre con el Señor, con Dios Padre. Por cuanto los designios de la carne, escuchen esto, los designios de la carne, tu cuerpo, si no está muerto, son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No solo no se sujetan a la ley de Dios, sino que no pueden. Es imposible que tú dejes el pecado si tú estás en tu carne. ¿Me entiendes? Por eso que mucha gente dice, mejor, como no tienen el Espíritu Santo, dicen mejor,
somos todos pecadores, y estemos tranquilos, te dan la sangre de Cristo, es un cheque en blanco. Pero no es eso. Es que tú no tienes el Espíritu Santo y ahí está el problema. No eres templo del Espíritu Santo, porque si eres templo, Él te transforma y te hace santo. Y te hace igual a Cristo. Entonces, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne, escuchen esto, no pueden agradar a Dios. O sea, si tú sigues pecando, no puedes agradar a Dios. Te vas a ir al cielo, a vivir eternamente con Él. ¿Se dan cuenta que le han mentido tremendamente? No pueden agradar a Dios. Y esto para los de nuestra iglesia también, que le he predicado toda la vida esto, dejen de pecar. ¿Hasta cuándo siguen? Muchos de ustedes siguen pecando y vienen con espíritu y están enfermos de esto. Siguen pecando y se justifican. Si aquí dice que no puedes agradar a Dios. Y no se han preparado porque no pasan tiempo con Dios, entonces claro que no pueden dejar el pecado. Si es Dios el que te da el crecimiento, es Dios el que te hace vencer el pecado. Más dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, más vosotros no viven según la carne, no vivís según la carne. ¿Qué dice aquí, hermanos míos? No viven según la carne, no pueden seguir pecando, que somos pecadores, que tenemos la naturaleza caída. Mentiras, mentiras, satánicas. ¿Saben por qué es satánico esa mentira? Porque eso te hace que estés absolutamente a merced, indefenso en contra de Satanás. Los pecados te hacen indefenso en contra de Satanás. Él te destruye, hace lo que quiere contigo. Por eso que dicen, nosotros ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, grande con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí está el problema, hermanos míos. Muchos dicen ser cristianos y no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuchen esto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es cristiano. Por eso que yo repito muchas veces esto que está en 1 Corintios 4, 19 al 20. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 4, 19 al 20. Estoy un poco ronco, estuve resfriado en la semana, pero estoy bien. El COVID no pudo conmigo. No, tuve COVID en un resfrío. Pero ya estoy sano. Tomando juguito de naranja con miel, como siempre. Ya. Entonces por eso estoy un poco más ronco. Ya. No se asuste. Ya. 1 Corintios 4, 19, 20. Pero iré pronto a vosotros, dice Pablo, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Eso que dicen, yo soy cristiano, soy especial, porque se sienten especiales. ¿Ya? Entonces se envanecen en la palabra de Dios y se saben algunas palabras, algunas no se las saben todas. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Voy a ir a ver si es que el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Y antes dice de los que están envanecidos en la palabra. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces cuando tú tienes el Espíritu Santo y eres cristiano y ya no vives en la carne, tienes el poder de Dios en ti. No es para ciertos ungidos. Es tanto así que en Marcos, mire, esto no lo tenía preparado, pero aquí está Marcos, al final de Marcos, al final, antes de empezar Lucas, ¿no es cierto? Cuando va terminando Marcos, ya.
16, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí dice, no dice ciertos ungidos, ciertos hombres especiales, dice un creyente. ¿Tú eres creyente? ¿Tú crees? ¿Tú te sientes hijo? Aquí dice, estas señales seguirán a los que creen. Nada más, creyente. Por lo tanto, lo que dice Pablo aquí, quiero ver el poder, es lo normal en un cristiano que pasa tiempo con Dios. No tiene que ser especial, es para todos los hijos de Dios. Amén. Entonces, eso es tener el Espíritu Santo. Y el enemigo no se acerca a nosotros porque nos volvemos peligrosos si sacamos los demonios. Quiere decir que Él se somete a nosotros, porque Él no tiene idea de lo que es esta palabra. No entiende la palabra. La puede repetir, como repiten muchos religiosos, pero no entiende la palabra. Yo se lo voy a mostrar más adelante. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en nosotros, más el Espíritu, y ahí está con minúscula, pero es con mayúscula, pónganlo con mayúscula si está en su Biblia, con minúscula, porque en la Reina Valera 1960 se equivocan a cada rato, lo ponen con minúscula cuando es con mayúscula y viceversa. Más el Espíritu con mayúscula, o sea, Espíritu Santo, vive a causa de la rectitud. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús resucitará, no solo vivificará, sino que resucitará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, con mayúscula, que mora en vosotros. Esa es la resurrección que yo les decía la semana pasada, que el Señor pone la simiente de Cristo, la semilla de Cristo, y nos hace crecer, somos nuevas criaturas, somos tremendamente poderosos igual a Cristo, porque es Cristo en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a esta carne, fuera de habernos hecho muy pecadores. Así que no le debemos nada, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, no vas a ir al cielo. Moriréis, eso es el infierno. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Vas a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú te sientes hijo de Dios? Eres hijo de Dios, porque todos los cristianos dicen que son hijos de Dios. ¿Pero qué dice aquí? ¿Cuál es la condición? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. O sea, yo tengo una relación, lo escucho, Él me dice todo lo que tengo que hacer, yo lo hago, entonces soy hijo de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es pasar tiempo con Dios y aprender a oírlo? Todo lo que le he estado predicando las semanas anteriores y pasadas y todo lo demás. Y todo el tiempo. Si no, no eres hijo de Dios. Y no vas al cielo porque mueres si no vives conforme al Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahí espíritu es con minúscula, porque es espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu mayúscula de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual, al tener este Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace clamar Abba Padre. Papitos, nos sentimos reales, hijos reales, no adoptados, ni de segunda ni de tercera, hijos iguales a Cristo. El Espíritu mismo, dice después el 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición primordial? Vivir en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace hijos, porque nos transforma y nos hace igual al primogénito, a Jesucristo. Díganme amén. Amén. Entonces no nos andamos desinflando ni nos desanimamos y que otra vez no me salió esto y que esto otro. No pasa eso, porque tenemos todo para ser más que vencedores. Y si algo no pasa, bueno, a Cristo también le pasaron cosas que no eran muy agradables. Lo perseguían, lo calumniaban, le pegaron, lo mataron, lo asesinaron. Nunca se quejó.
Nosotros tampoco, porque tenemos ese amor, estamos sobrepasados por ese amor tremendo. No somos más necesitados, estamos llenos para dar, para entregar. No somos que yo te amo pero tú me amas. Yo no necesito eso. Él me ama. Y todo lo que hago, lo hago para Él y Él nunca me falla. Estoy completo en Él. ¿Me entiendes? Eso es, hermanos míos. Entonces no depende de mí, mi identidad, ni mi felicidad de las personas. Depende de mi relación con Él. Porque una sola cosa te es necesaria. Es pasar tiempo con Él. Una sola cosa. No dice, es que tienes que hacer esto, otro. Tienes que decir tal oración. No. Una cosa es necesaria. Permanece en mí. Si vamos a Tito 3:5, vamos a leer el 4, vamos a empezar el 4, para entenderlo mejor, ¿ya? Pero cuando se manifestó, Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto es antes de, ¿ya? Por el lavamiento, y escuchen esto, por el lavamiento de la regeneración. ¿Ya? ¿Cómo nos salvó? Por el lavamiento de la regeneración. O sea, ¿qué hizo? Nos limpió con su sangre este cuerpo degenerado, nos regeneró. ¿Me entienden? Y después de eso dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces después que nos limpia con su sangre y nos hace aptos para entrar a su presencia, para permanecer en Él, empieza el trabajo del Espíritu Santo que nos empieza a renovar. Nos empieza a renovar, nos renueva y nos transforma, nos va transformando. Y esa es la transformación en Cristo, en alguien igual a Cristo. Esa es la transfiguración, esa es la palabra que usa aquí, la renovación en el Espíritu Santo, o la transformación, el cual dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Que no es solo que yo reconozca a Cristo y me limpia con su sangre, me regeneró, que es la regeneración, sino que después viene un segundo proceso, que es la santificación a través del Espíritu Santo, lo que leían en Romanos 8. Y dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, que no, la renovación del Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, si vamos a 1 Corintios 2, esto sigue allá, 1 Corintios 2, 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Escuchen esto. Esto es lo que hablamos, ¿eh? Esto somos. Ya estamos renovados por el Espíritu Santo, vamos creciendo, somos maduros en el tema de las cosas de Dios, como Pablo dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, no de esta gente que no entiende a Dios, ¿ya? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, ¿se dan cuenta? Oculta, que solamente el Espíritu te la puede revelar. Por eso que hay mucha gente que no entiende, y muchos pastores que se equivocan en predicar cosas que no son, porque no lo entienden, porque es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice Pablo, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces quédense con eso. Si ellos conocieran la palabra, si entendieran estas cosas ocultas, nunca hubieran crucificado a Jesucristo. Y por eso después dice, antes bien, como está escrito, como cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, como no la hemos visto, no la hemos oído,
y han subido a nuestro corazón. ¿Cómo nos enteramos? En el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, los que estamos en esta relación con Dios y hemos sido transformados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿por qué he leído todo esto? Ya voy, tranquilos. 1 Pedro 1, 10, 12. No sé cómo va a terminar esto, pero está bonito. Hasta aquí. Mira lo que dice. Los profetas que profetizaron, está hablando del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, de la gracia destinada a vosotros, está hablando de nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La salvación que tenemos a través de Cristo. Y estos profetas escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces estos profetas indagaron diligentemente cuándo iba a ocurrir esta salvación que nos tocó a nosotros, que empezó hace 2000 años, ¿no es cierto?, con la venida de Cristo. Más o menos 2000 años, me han dicho, pero no importa, más o menos 2000 años. No es importante eso, pero todos sabemos más o menos cuándo nació el Cristo. A estos, leyendo el 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿A quién? A los profetas se les reveló que no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, estas cosas maravillosas, escondidas y todo lo demás, se les reveló que no era para ellos, que no era para los profetas estaban súper interesados cuándo iba a empezar todo esto. No era para ellos, sino para nosotros, los después de Cristo, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Estas cosas son anunciadas, escuchen por quién, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, si un pastor no tiene el Espíritu Santo, está predicando cualquier cosa, menos lo que debe predicar. Si no tiene el poder de Dios, porque acuérdense que Pablo decía, voy a ir a ver a esos que están envanecidos, que me muestren el poder, porque el reino de Dios no es palabra, es poder de Dios. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ahora me están entendiendo por qué estoy leyendo esto? Entonces, la prédica, cualquiera puede predicar, pero cualquiera no puede mostrar el poder de Dios. Y el que muestra el poder de Dios es que tiene el Espíritu Santo y puede predicar las cosas que están escondidas solamente, y que los profetas querían indagar y entender lo que venía, esta tremenda salvación que estaba anunciada y que ellos mismos la anunciaban, porque ellos anunciaban a Jesucristo. Y después que dice, el Evangelio por el Espíritu, aquellos que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, y escuchen esto, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, porque tampoco entienden los ángeles, para que vean lo poderoso que es el hombre que tiene el Espíritu Santo y que es cristiano. Ni siquiera los ángeles, con todo su poder, no entienden si no se lo explica Dios. Por eso que dice, ellos quieren mirar, no participan de esta sabiduría maravillosa, de esta libertad, de esta salvación, porque los ángeles que se cayeron no van a tener salvación, se van directamente al infierno, incluido Satanás. Y por eso les decía que Satanás no entiende. Y para explicarle esto, vamos a Lucas 22:50. ¿Se acuerda que decía que los príncipes, si hubieran entendido, nunca lo hubieran crucificado? Mire lo que dice aquí. Vienen a buscar preso a Cristo. Y uno de ellos, Pedro, dice uno de ellos aquí nomás, pero en otro evangelio se explica que es Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
Ese siervo se llama Malco. Entonces Pedro saca la espada y no le tira la espada a la oreja. Créanme que es muy difícil cortarle con esa espada pesada la oreja justo. Él lo tiró a matar. Y no le apuntó a la cabeza y le cortó la oreja. O sea, Pedro no tenía ninguna intención de que ese hombre quedara vivo. ¿Sí o no? ¿Habían pensado eso? ¿Te cree que le tiró a la oreja? No, señor. Tiró a donde fuera, a donde cayera. Y Malco se salvó y le cortó la oreja. ¿Ya? ¿Cierto o no? ¿Cierto? Cierto. Entonces, respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejar, y tocando su oreja, o sea, pescó la oreja, lo sanó. ¿Se dan cuenta lo que significó para Malco, que era el que le habían cortado la oreja? Que se sangró y que un corte así, y que se había salvado, ¿no es cierto? Que le rompieran la cabeza o le partieran el cuello, ¿no es cierto? Se sanara y después tomar preso a ese mismo hombre que lo sanó y llevarlo y maltratarlo, y lo veía como lo maltrataba. ¿Qué habrá pasado con él? No se habla más de él, pero a mí me gusta pensar esas cosas. ¿Qué hubiera hecho yo? Si a mí me cortan voy a buscar preso a alguien, me cortan la oreja y me hace así, me sano. Y estaba todo sangrando, porque imagínense que le cortan la oreja, de haber sangrado mucho. Y llegan, le tocan y queda sano, la oreja bien. ¿Qué hubiera hecho yo? Ese hombre se tiene que haber convertido, pues, hermanos míos. Pero requiere convertido. Verlo sufrir como lo vio sufrir, sabiendo que era el Cristo, porque a él lo sanó. Ese era un paréntesis, ¿no? ¿Ya? Entonces 51 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, tocando su oreja lo sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, le dice. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora, le dice. Y la potestad de las tinieblas y el poder de las tinieblas. O sea, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. ¿De quién era? Satanás. Este es el momento de Satanás. Entonces yo digo, ¿por qué no entiende Satanás la palabra? Porque si hubiera entendido, al igual que esos príncipes que no entienden, nunca hubiera permitido que lo crucificaran a Jesucristo. Porque él no tenía idea, no entendía el plan de Dios. Que si crucificaba a Jesucristo, él perdía toda potestad. ¿Y quién ganaba esa potestad? Cristo. Por eso que él no entiende la palabra. Y por eso nosotros somos superiores a él y él se tiene. Si yo tengo ese Espíritu Santo como no tenía nada. Porque somos superiores a él. Porque Dios nos puso por arriba de los ángeles para que nos ministraran. Porque cuando Cristo resucitó dijo, todo poder o potestad me fue dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, él no entendió nada, que con esa maldad de matarlo, maltratarlo, lo único que hizo fue cumplir la palabra, para que Dios le entregara todo el poder a su Hijo. Por lo tanto, no entendió nada. No entiende. Por eso es que es tan poderoso el Evangelio. Entender el verdadero Evangelio, hermano, no lo que le predican por ahí. Es poderosísimo. Y por eso yo les digo a cada rato, esto es tremendo, hermano. ¿Se han fijado que yo siempre digo eso? Es que es tremendo. Quiero mostrarle para que vean lo tremendo que es el Señor. Algo que es un milagro que Él hace y que es súper importante. Para mí fue muy importante porque entendí por fin el perdón, cómo funciona el perdón del Señor. Y esto es un secreto para que vean que el Señor le va mostrando a los que tienen el Espíritu Santo, les va mostrando su secreto. Vamos a Lucas 5, 18, 26.
¿Ya lo encontraron? Ya. Entonces, Lucas 5, 18 al 26. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, delante de Cristo. Cristo está en una casa, reunido con escribas y fariseos, y unos hombres traían a una persona con camilla y lo querían meter a donde estaba Jesucristo hablando. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esto, al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero ¿saben qué? Yo siempre digo esto: ellos rompieron el techo y interrumpieron. Cayó, ¿no es cierto? No sé cómo lo habrán hecho, lo han tenido amarrado para que no se cayera, porque era un inválido. Y bajaron, rompieron el techo y interrumpieron todo. Y Jesucristo es tan positivo. Y eso es ser benigno, hermano. Es algo que nos pone en el Espíritu Santo nosotros de eso. Ser igual, Él no ve que rompieron el techo, que interrumpieron, sino que vio la fe de estos amigos. Y por eso les dice: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, que estaban siempre, ellos son malignos, siempre están buscando lo malo, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están murmurando? Les dice. ¿Ah? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Entonces yo les pregunto a ustedes hoy día: ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Discutan ustedes ahí en familia. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Qué es más fácil? Estoy esperando que discutan, se están acabando. Pero no, sin pelear. Acuérdense que pelear es pecado. ¿Qué es más fácil? Usted, la mayoría, uno piensa decir: tus pecados te son perdonados, porque no tengo que demostrar nada. Pues yo digo: tus pecados te son perdonados. Pero Jesucristo, para perdonar nuestros pecados, tuvo que pagar nuestros pecados y morir en la cruz. Para sanar nuestras enfermedades, sufrió las llagas. Por lo tanto, es más fácil decir: toma tu camilla y anda, que decir: tus pecados te son perdonados. Porque para perdonar nuestros pecados les costó la muerte. ¿Cierto? Y después de eso le dice: para que veáis, para que sepáis que al Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, Él sanó al enfermo, y esto le dio la autoridad, porque para el hombre es mejor ver, ¿no es cierto? Y por eso le dijo: no le explicó más, porque Dios no explica. Jesucristo muchas veces habló en parábolas porque no explica a los que no le preguntan. Por eso que es tan importante ir y decirle: Señor, ¿por qué hiciste esta pregunta? Para que te la conteste. Ellos no, se quedaron con que era más fácil decirle: toma tu camilla y anda. Y eso no era más fácil, porque para eso le iba a costar sus llagas. Por sus llagas somos sanados, dice la palabra. Pero nuestros pecados es por su muerte. Y tuvo que recibir la ira por nuestros pecados, una copa de ira, que eso es lo que lo hizo transpirar sangre, y se tuvo que apartar Dios de él por nuestros pecados. Entonces, ¿qué era más fácil? Es tan importante entender el Evangelio, hermanos míos, porque así no equivocamos el camino. Y a mí, con esta palabra, por eso les dije, para mí fue muy importante, entendí el perdón de los pecados. Porque muchos de ustedes, me van a llorar, muchos de ustedes dicen: no, pero si yo perdoné.
Yo dije, Señor, yo lo perdono, pero tiene que ser en presencia de Dios y tiene que estar el Espíritu Santo y Cristo en ti, porque Él pagó por los pecados que a ti te hicieron. Entonces cuando tú perdonas tienes que pedirle, Señor, pon perdón en mi corazón, porque tú no puedes pagar los pecados que te hicieron. Solamente Cristo. Por eso dice, sin mí nada pueden hacer. Así funciona el perdón. Por eso que ustedes no han perdonado. A mí me llega gente aquí, no, si yo perdoné. Le digo, tú no has perdonado porque no has estado en presencia de Dios, no le has pedido a Cristo. Tienes que tener la presencia, tienes que tener esta relación y decirle, Cristo, pon perdón en mi corazón. En su presencia. Y vieran ustedes cómo se abre una... ¡Ay! Lloran y... No habían perdonado, estaba todo guardado, hermanos míos. Porque la gente ni siquiera sabe cómo funciona el perdón. Y todos los cristianos creen que han perdonado y los pastores tampoco saben esto. Y por eso Cristo, sin mí nada pueden hacer. No podemos perdonar, hermano. Porque Él murió por los pecados. Entonces cuando yo perdono, le pido al Señor, Señor, pon perdón en mi corazón para mi papá, que me ofendió, me maltrató y todo. No es verdad, pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces el Señor pone perdón en mi corazón y paga el pecado, porque tiene que pagarse ese pecado para poder ponerme perdón. Pero no paga el pecado contra Él, porque cuando tú pecas contra la persona y contra Dios. Si esa persona no se arrepiente y le pide perdón a Dios por lo que te hizo, que va a tener condenación igual, porque el pecado es contra la persona y contra Dios. ¿Entiendes? Entonces cuando yo perdono, no lo libero a la persona, sino que esa persona tiene que ir y pedir perdón al Señor para ser liberado de ese pecado. Pero yo me libero de todo lo que me entró cuando me cometieron ese pecado, porque entran espíritus de rabia, según lo que te hayan hecho, y eso uno está atado. Por eso es que es tan importante perdonar. Si Dios nos dice que debemos perdonar porque así Él nos puede perdonar, es que es fundamental, porque si no estamos con todo eso adentro de nosotros. Por eso es que es tan importante limpiar a las personas cuando llegan al cristianismo, porque todos llegamos absolutamente con cosas adentro que nos hicieron nuestros parientes, los que nos ofendieron, los que más nos ofenden. ¿Ya? ¿Entienden o no? Entonces es tan importante entender el Evangelio, y por eso le dice, ¿qué es más importante? Para que nosotros meditemos. ¿Ya? Y al instante, después que le dice que tome su lecho y vete a tu casa, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y por eso yo siempre digo, la palabra maravilla es para Dios solamente, porque son cosas sobrenaturales. Por eso está tan bien usada la palabra maravillas. Entonces muchos que son racionales y analíticos deben decir, ay, momentito, pero él todavía no había muerto. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo pudo perdonar los pecados? Nos falta el que es muy inteligente, ¿no es cierto?, que es doctor en la palabra y no cachan nada. Si no había muerto todavía, ¿cómo puede perdonar el pecado? Si cuando murió pagó los pecados. No, por hermano. 1 Pedro 1:18. Yo también, pues. Entonces yo le pregunto al Señor, pero el Señor me dice, anda, lee esto otro. Y sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, fuiste rescatado con su sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esto estaba desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio de Cristo. Por eso que Él puede decir, te perdono los pecados. Estaba hecho. Así como nosotros fuimos planeados de antes de la fundación del mundo, esto también estaba hecho. ¿No me creen? Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Están adorando al contrario de Dios, ¿no es cierto?
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y escuchen esto, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo, del principio del mundo. O sea que cuando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya él había sido ya sacrificado. Lo que pasa es que hay dos tiempos, el Kairos, que es el tiempo de Dios, que no tiene tiempo, que se sale, y él pone en el crono las cosas en el momento que deben pasar. El crono es nuestro tiempo, con reloj y todo eso. Entonces, nuestro crono es en el año 2000, pero el Kairos de Jesucristo, el sacrificio fue al principio. Por eso que él pudo perdonar los pecados. Incluso pudo perdonar a David, porque cuando va el profeta le dice, ¿perdón? Tus pecados son remitidos. Sí, así es. Ya. Entonces el profeta le dice, tú eres el asesino. Cuando le cuenta la historia y el Señor, el David le dice, Señor, por favor no me quites tu Espíritu Santo. Y el profeta le dice, tus pecados te son remitidos. ¿A quién se los remitió? ¿A quién le remitimos nuestros pecados? A Jesucristo. Y por eso no perdió su Espíritu Santo y pudo seguir con esta relación con Dios. David. O sea, siempre ese sacrificio estuvo para los antiguos, porque si no, no hubieran tenido salvación los antiguos. Abraham, Isaac, todos pecaron. En Cristo está la salvación. ¿Se dan cuenta entonces? Eso quería hoy día participar, dejar claro que necesitamos ser santos, porque Dios, su plan, desde el principio, estaba Cristo en este plan. No es que él falló en el Antiguo Testamento, entonces tuvo que hacer otro. Estaba todo escrito, está todo listo, y debemos ser santos para ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, con el poder de Dios. Amén. Amén. Eso sería por hoy. Entonces, como decía Juan, nosotros somos perdonados por el Señor, pero no para vivir en una vida que no corresponde, sino que todo lo contrario, para ser ejemplo del mundo, luz del mundo, levantarse a brillar cada día. Pero tenemos que hacer lo que hacía María. No me digan que yo tengo tanto trabajo, que no tengo tiempo. El primer mandamiento, hermano mío, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Amarlo a Él primero. Es el primer lugar en tu vida. No tus hijos, tu esposa, ni tu abuelita, ni el gato, ni el perro. Nada de eso es primero. Si tú no tienes tiempo para Dios, para pasar tiempo con Él, no estás cumpliendo ni siquiera el primer mandamiento. No esperes ser hijo de Dios, ni que Dios te reconozca como hijo. Si tú no tienes esta relación con Dios, no eres hijo de Dios, porque Él no te conoce. Y por eso muchos van a decir, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y el Señor te va a decir, no te conozco. Porque conocer es tener relación íntima, como tenía María con Él. La Marta no lo conoció, porque la Marta se dedicaba a servir el almuerzo y todo, y a retarlo más encima. Entonces no la conoció. Entonces, si tú eres un gran trabajador, incluso si es para Dios, si tú no pones esta relación íntima con Dios primero, si no la tienes, si no le das el mejor tiempo a eso, estás perdiendo el tiempo como cristiano. No vas a lograr ser el hijo que Dios planeó que tú serías, porque solamente escuchando su palabra vas a lograr hacer la voluntad de Dios, la que tiene preparada para ti desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Entonces demos gracias a Dios y pidamos al Señor que ponga perdón en vuestros corazones para todos los que la han ofendido, para todos. Si nunca hiciste esto en su presencia, este es el momento para hacerlo, hermanos míos. Entonces, pónganse de pie, pídanle, Señor, ven a estar con nosotros, ven, Señor Jesucristo, y Él va a venir, porque si tú crees, Él está aquí, se va a manifestar, Él está siempre, se va a manifestar en ti, te va a hacer sentir su presencia como lo está haciendo hoy día, ahora en este minuto conmigo.
Y tú le vas a decir, Señor, pon perdón en mi corazón. Señor Jesucristo, porque Él es el que es dueño del perdón. Pon perdón en mi corazón y sana mi corazón y saca todo espíritu que haya entrado en mí a través de los pecados que hicieron en contra mía, Señor. Y también te pido perdón por todo lo que yo he hecho mal, Señor. Y saca todo lo que haya entrado a través de mi maldad. Y limpia mi corazón, Señor, porque solamente los limpios de corazón te verán a ti. Y yo quiero verte, Señor. Así que limpia mi corazón y renueva mi corazón y saca toda maldad de mi corazón, Señor. Y todo pecado y toda ofensa que fue hecha en contra mía. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Gracias. El Señor se va a quedar dentro tuyo limpiándote y seguramente te va a ir mostrando todas las cosas que te hicieron para que tú vayas orando esto por cada cosa. Y también te va a mostrar a los que tú dañaste para que si puedes ir y decir que te perdone. Porque esta es una nueva vida y hay que partir de cero. Sin rencores y tampoco sin pecado a cuenta. Todo es perdonado por el Señor. Amén.